Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, queridos amigos, nos encontramos aquí en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, y estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas, el programa que nos dedicamos a presentar los principios de la palabra de Dios un capítulo por día y rescatar el consejo inspirado de Elena White, que en realidad no es de Elena White, sino que de Dios, quien le dio estos consejos inspirados y ella los puso por escrito en diferentes libros y tomos que hoy conocemos como los libros del Espíritu de Profecía. Y estamos para esta linda tarea congregados en torno a esta mesa junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y estamos con alegría, estamos con gratitud, estamos entusiasmados porque la palabra de Dios siempre nos llena el corazón. Estamos felices de saber que nos encontramos virtualmente con tantos amigos, con tantos hermanos a través de la radio, de la televisión, de internet, con una promesa y una premisa bíblica básica. Sabemos que creyendo en Dios estamos seguros, sabemos que creyendo en sus profetas seremos prosperados. Hoy nos detenemos para profundizar Segunda de Crónicas capítulo 21. En Segunda de Crónicas capítulo 21 encontramos a 2 Joram. Joram de Israel y Joram de Judá. Así es, ¿no? Casualmente. En el reinado de Judá, en el reino de Judá, Josafat había tenido un largo y próspero reinado. Solo tuvo un pequeño error. Se unió con la hija de Acab. En realidad fue Josafat el que preparó todo esto, ¿no? Y entonces quedó ligado por un lazo de parentesco con el reino del norte, que ya era idolátrico porque estaba reinando Acab, con Jezabel, y la hija de ellos, Atalía, no era una mujer digamos así, de principios, ni mucho menos. Historias muy oscuras. Realmente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el grave pecado de Joram de Judá al comenzar su reinado? Bueno, Elena de White lo relata de esta manera en Profetas y Reyes, página 158. Fue mientras Joram reinaba sobre Israel cuando Josafat murió y el hijo de él, también llamado Joram, subió al trono del reino de Judá. Por su casamiento con la hija de Acab y Jezabel, Joram de Judá se vio estrechamente ligado
con el rey de Israel, y durante su reinado siguió en pos de Baal como hizo la casa de Acab. O sea que el vínculo no era simplemente de parentesco, Claro. era también un vínculo religioso. O sea, hay un contacto con la idolatría, con los dioses de aquellos vecinos, ¿no? Claro. Así que no había simplemente un vínculo de parentesco, sino también había un vínculo de religioso donde lo santo del verdadero Dios se mezclaba con lo profano de falsos dioses. Dice que además de estos hizo altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá. No se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. Apostasía es separarse de Dios. El profeta Elías no había sido trasladado todavía. La Biblia dice que Elías fue directamente al cielo, no vio la muerte. El profeta Elías no había sido trasladado todavía y no pudo guardar silencio mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado al reino septentrional al borde de la ruina. Así que infelizmente ese fue el pecado. No solo unirse en lazos de familia, de casamiento, sino unirse en lazos de familia con los falsos dioses. Esta relación idolátrica realmente produjo una terrible apostasía, ¿no? Podríamos llamar la primera gran apostasía del reino del sur, es decir, del reino de Judá, porque él mismo promovió este culto idolátrico en Judá. Es muy triste, ¿no? Elías, poco antes de ser trasladado al cielo, da una profecía de que Joram no iba a permanecer, que Judá iba a ser derrotado, y bueno, realmente, y Joram dijo, bueno, no hizo caso, simplemente mantuvo las prácticas, y bueno, ahí vemos que el profeta Elías era un profeta de Dios, ¿no? ¿Cómo se cumplió la profecía de Elías? Muy bien. En Profetas y Reyes, página 159, nosotros podemos leer lo siguiente, pero antes yo digo que una de las condiciones bíblicas para identificar al verdadero profeta es que sus profecías se cumplan, ¿no? Hay varias, pero esa es una de las condiciones. Así que la profecía de Elías se cumplió. Claro. Sumada a las otras condiciones nos muestra que Elías fue un profeta de Dios. Dice, en cumplimiento de esta profecía despertó Jehová contra Jorán el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, que no les quedó hijo sino Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable, y aconteció que pasando un día tras otro, al cabo de 2 años, murió de esa enfermedad muy penosa, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Cuando nos separamos de la vida, eso es apostatar. Claro. Cuando en lugar de ofrecerle la adoración a Dios, se la ofrecemos a los falsos dioses, separados de la vida, nos quedamos sin vida. Porque algunos se enojan con estas historias y dicen, parece que Dios es muy cruel, ¿no? Que porque alguien miró para otro lado, no lo respetó. No, esto es así. Separados de la vida, no tenemos opción de vida. Claro, no hay vida. No hay vida. Separados de la vida, no hay vida. Desconectados de la energía, nos quedamos sin energía. Y eso es lo que le pasó a esta gente, y eso es lo que le pasó a otros, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. La única chance que tenemos de vivir es estar ligados a la fuente de energía, a la fuente de vida que es Dios. O sea, a ver, yo lo mencioné algunas veces, pero voy a insistir en esto. Dios no es una divinidad que necesitamos aplacar su ira con algunos gestos de reconocimiento de su grandeza. O rituales. El pedido que Él me hace es para mi beneficio. El pedido que Él me hace es para mi beneficio. Y tiene que ser entendible.
así como cuando una madre o un padre hacen una indicación para con su hijo, así como cuando un profesor, tú eres rector de la Universidad Adventista de Bolivia, inculca un mensaje, una enseñanza, una lección, así como un médico, así como un ingeniero, así como un arquitecto. Hay valor, hay un diseño, hay una estrategia, hay una razón de ser. Hay una razón de ser en toda orientación de Dios. Siguiendo su orientación, estamos ligados a Él. Ligados a Él tenemos vida. Separados de la vida, no hay vida. Justamente. Qué buena esa frase, ¿no? Separado de la vida, no hay vida. Y eso fue lo que sucedió con Joram, ¿no? Joram pensó que él podía incluso hacer caso omiso de la profecía de Elías, que fue un profeta visiblemente siempre colocado del lado de Dios, y todos lo habían reconocido como tal, y él hizo caso omiso y finalmente cosechó lo que Dios le había advertido. O sea, no viene el mal sin advertencia, no viene la cosecha de las malas acciones sin previa advertencia de Dios, porque Dios no quiere el mal, sino quiere el bien para todos. Exactamente. Así es, amigos, nosotros estamos extrayendo lecciones tan valiosas de estas historias, de estos reyes de Israel y de Judá, y no podemos quedar indiferentes, tenemos que tomar posición frente a todo lo que el Señor nos está mostrando. Tenemos un consejo importante también y enseguida retornamos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Aprovechamos estos instantes finales para ofrecerles un mensaje vital. Tomo la declaración de Pablo cuando dijera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Amigos, si la única chance de vida que tenemos es estar unidos a la vida de Dios, si esa unión significa hoy fortalezas para vivir esta vida lastimada por el pecado y esperanza de que un día la unión con la vida será definitiva y eterna, ¿por qué no afirmar hoy nuestro compromiso con Dios y con la vida de Dios? ¿O por qué no iniciar hoy un compromiso con Dios y con la vida de Dios? Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque permanentemente nos ofreces una alternativa de vida y aceptamos, nos aferramos a ti. Te pedimos perdón por nuestra apostasía, por nuestra separación, por nuestro caminar desganado, por nuestro caminar distante, por nuestro caminar opuesto. Y ayúdanos para que tengamos un caminar intencional, un caminar diligente, un caminar que va en la dirección de tu voluntad, en la dirección de la vida y de la vida para siempre. Acompaña a todos nuestros amigos, hermanos, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, con esta bendición nos despedimos momentáneamente para retornar el día de mañana, Dios mediante. Creed en sus profetas. Hasta entonces.